se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Continuamos entonces con nuestro segundo segmento de Monitor de Derechos Humanos. Yo voy a apoyarme en este segmento en los 14 principios fundamentales sobre el ejercicio de la jurisdicción universal que realizó Amnistía Internacional en el año 2001. Esto ha tenido ya algún avance porque, por ejemplo, en ese entonces no se hablaba todavía de la tipificación en concreto de los crímenes de agresión, pero yo lo agregaría. Me explico, ¿no? El primer principio que formula Amnistía Internacional es que los estados deben garantizar que los tribunales nacionales puedan ejercer la jurisdicción universal sobre el genocidio, importantísimo, los crímenes contra contra la humanidad, que son lesa humanidad también, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Ahí es donde digo que hay que agregar el crimen de agresión, porque fue el último avance que se hizo en la reforma de Kampala del Estatuto de Roma, el artículo 8 bis, ¿no? Donde se incluye. No obstante, pues que ya hubo avances jurisprudenciales y ya ha habido algún tipo de avance doctrinario también sobre este tema en la Carta de Naciones Unidas y también en las decisiones que tomó el Tribunal de Nuremberg, ¿no? Entonces, muy importante el tema del genocidio, porque es, digamos, el crimen de mayor antigüedad desde el punto de vista de los tratados internacionales. No olvidemos que en el año 48, en paralelo prácticamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se firma en Nueva York la Convención sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Hay un problema ahí con la traducción, porque en castellano se ha traducido como sanción contra el delito de genocidio, pero textualmente en inglés, que como surge este tratado, habla de crime, no de ofensa, no de offenses, y habla también de punishment, no habla de sanction, sino de punishment. Entonces, ahí hay un tema bien interesante a revisar, pues, en relación a la denominación de esa convención tan importante. Venezuela no ha legislado en la materia, no existe nada, hubo un intento en el año de 1982, en el famoso código planteado por los ilustres profesores Tamayo y Sosa Chacín, y desde entonces no ha habido, digamos, una formulación precisa sobre el asunto, sobre todo porque algunos proyectos posteriores que se elaboraron en los años 2000 hablaban del genocidio, pero ajeno al Estatuto de Roma y lo peor de todo y también de la jurisdicción internacional. No olvidemos que la jurisdicción internacional es de la Corte Penal Internacional y la jurisdicción universal es la competencia de los tribunales locales acerca de crímenes que puedan ser cometidos en cualquier otro territorio. Entonces, el segundo principio, las leyes nacionales deben garantizar que los tribunales nacionales puedan procesar a toda persona sospechosa o acusada de estos crímenes con independencia del cargo oficial que ejerciera esa persona en el momento del presunto delito o en cualquier otro momento posterior. Y esto es bien importante, y aquí recordemos que fue parte del gran aporte jurisprudente del Tribunal de Nuremberg, que es que justamente desaparecieron las jerarquías. Ahí se pudo juzgar a altísimos funcionarios, eso se llama personas expuestas políticamente, pues, ¿no? Como Goering, como Keitler, y no solamente a los más altos funcionarios, sino también a particulares que tenían funciones ideológicas. Streicher, por ejemplo, en el caso de uno de los idealistas, y también los juicios, pues, a empresarios, ¿no? Entonces, lo que quiere decir este principio es que no hay jerarquía que proteja, no hay inmunidad jerárquica que proteja a los sospechosos y acusados en esta materia, sino que no habría un antejuicio de mérito, por ejemplo, no habría un nudo hecho, como antes se hablaba aquí en Venezuela, no habría, digamos, una posibilidad previa que garantizara que, en cierta medida, pues, la impunidad, sino que se investiga, pues, ¿no? Porque todo superior jerárquico tiene un deber de cuidado respecto de lo que hagan sus funcionarios. Entonces, cuando hay un crimen de esta naturaleza y de esta gravedad tan importante,
en la investigación debe precisarse si este superior jerárquico hizo lo necesario, hizo lo posible para prevenir, para evitar, para reprimir o para denunciar a los actores. Si nada de eso existe, entonces se supone que hay una aquiescencia, que se permitió que el crimen ocurriera, independientemente de que a lo mejor fue quien decidió, quien dio la orden, o que permitió que otros dieran la orden para no aparecer de forma directa, ¿no? Eso se llama aquiescencia, que es una forma de complicidad también, y también de coautoría. Se le llama agente determinador,